El corredor. Un día soleado, mientras paseaba por el parque con una camiseta que tenía estampado el logo de una famosa maratón en la que había participado, un desconocido se me acercó con una sonrisa burlona en su rostro y dijo: «¿Así que tú corres?», preguntó con un tono que oscilaba entre la curiosidad y la ironía. Con una sonrisa amable asentí y dijo: «¿Y eres de los buenos o de los malos?». Continuó, insinuando una especie de desafío en sus palabras. Con confianza le respondí: «Soy de los buenos». «¿Ah, sí? ¿Y en qué lugar llegas?», prosiguió, intentando encontrar alguna falla en mis respuestas. Le conté que había llegado en tercero, en sexto, en el lugar número 30, 140, 640, séptimo, 200. Todo dependía de la cantidad de personas que asistieran a la carrera. «Uf, entonces, ¿en qué lugar llegan los malos?», preguntó, pensando que tenía la respuesta que quería. Con una sonrisa más amplia, le respondí: «Amigo, los malos ni siquiera llegan a inscribirse». Nos quedamos en silencio por un momento y vi cómo la expresión en su rostro cambiaba de burla a reflexión. Le expliqué que cada paso que damos hacia nuestros objetivos, cada esfuerzo que hacemos, cada vez que decidimos participar en la carrera de la vida, estamos avanzando, estamos creciendo. No importa en qué posición lleguemos, lo que importa es que tuvimos el coraje de participar, de intentarlo, de no quedarnos sentados criticando desde la comodidad de la inacción. La gente siempre tendrá opiniones sobre lo que haces, cómo lo haces y cuán bien lo haces. Pero recuerda, aquellos que critican y se burlan generalmente son los que no se atreven a poner un pie en la pista. No dejes que los pensamientos negativos de los demás minimicen el valor de lo que haces o que opaquen tu brillo. Sigue adelante, siempre adelante. Cada paso que das, cada caída de la que te levantas, cada meta que alcanzas, te acerca más a la persona que deseas ser, a la vida que deseas vivir. Gálatas 6:9. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Existe realmente la buena suerte? A menudo, antes de enfrentar un examen crucial, una entrevista de trabajo que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas o la presentación de un proyecto que lleva nuestro esfuerzo y sueños, escuchamos las palabras como buena suerte. Pero, ¿qué es realmente esta buena suerte? ¿Existe de verdad? Schopenhauer, con su sabiduría, nos plantea una visión interesante al decir: el azar reparte las cartas, pero nosotros las jugamos. Así, nos habla de dos tipos distintos de suertes. La primera, la suerte azarosa. Somos afortunados por la simple casualidad de haber nacido aquí y no en un lugar donde las adversidades dominen el día a día. Si hubiésemos nacido tan solo en otra parte del mundo, quizás no disfrutaríamos de las comodidades que hoy damos por sentado. El calor de un hogar, el milagro de un agua caliente cada mañana, un refugio seguro bajo la lluvia. Sin duda, somos bendecidos por el azar.
La segunda suerte, la suerte trabajada. Supongamos que lanzas una moneda al aire y te preguntan, ¿cara o cruz? Sin más información, tendrías un 50% de probabilidades de acertar. Pero, si conocieras cada detalle, el peso, el diámetro, el grosor de la moneda, la humedad y la temperatura del ambiente, la velocidad, el ángulo de lanzamiento y un montón de cosas más, entonces, tu predicción sería mucho más precisa. Imagina que toda esta información se introduce en un programa informático y se perfecciona mediante ensayo y error. Por tanto, la predicción del computador sobre si saldrá cara o cruz sería correcta en más del 80% de los casos. La suerte, entonces, no es más que una función de parámetros desconocidos que, con el trabajo y el conocimiento adecuados, podemos descubrir y utilizar a nuestro favor. Al igual que la física, al conocer las variables, podemos predecir lo que sucederá en el futuro. En nuestra vida, la buena suerte se traduce en valores. Valores como el coraje, la responsabilidad, el propósito, la humildad, la confianza, la entrega y la cooperación. Todas juntas tejen una red de talento que facilita la emergencia de nuevas posibilidades para todos. Por tanto, aunque la suerte azarosa puede jugar un papel, es la suerte forjada, la que se trabaja y se construye con esfuerzo y valores, la que realmente puede marcar la diferencia en nuestra vida. Es el talento en acción. Es el coraje de tomar las riendas de nuestro destino y trabajar incansablemente para crear nuestra propia suerte. Así que, más que esperar a que la buena suerte nos toque, esforcémonos en trabajar y cultivar nuestra suerte cada día. Como dice Proverbios 16:3, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Por lo tanto, con esfuerzo, dedicación y fe, podemos construir la buena suerte que tanto deseamos en nuestras vidas. Soy de Dios. La lección de las flores. Un joven, con el corazón revuelto por la confusión y el descontento, se acerca a su sabio maestro. Maestro, mi corazón se agita con facilidad frente a las palabras y actitudes de otros. Algunos hablan hasta el cansancio, otros muestran una ignorancia que me exaspera. Hay quienes viven en una indiferencia que me hiela el alma y me arde la sangre ante los mentirosos, mientras que las calumnias de algunos me desgarran por dentro. ¿Qué puedo hacer para encontrar la paz? Debes aprender a vivir como las flores, respondió el maestro con una serenidad que parecía emanar de lo más profundo del universo. Pero maestro, ¿cómo es vivir como las flores?, preguntó el joven, su mirada reflejando la sed de una respuesta que calmara la tormenta en su interior. Observa, dijo el maestro, señalando hacia un conjunto de lirios que florecían con gracia en el jardín. Nacen en medio del estiércol, en el corazón del desorden y lo desagradable. Sin embargo, ellas se mantienen puras y exhalan un perfume que acaricia el alma. Absorben del abono lo necesario, lo que les nutre, pero no permiten que la amargura de su entorno empañe la frescura y belleza de sus pétalos. La tristeza puede visitarnos cuando nos enfrentamos a nuestros propios demonios,
Pero no es sabio permitir que las sombras de otros oscurezcan nuestro corazón. Los vicios y las falacias de los demás son de ellos, no nuestros. Y si no nos pertenecen, no hay razón para que nos perturben. Debemos aprender a rechazar la negatividad que viene de afuera y a la vez esparcir bondad. Iluminar el camino de otros con gestos de amor y comprensión. Esto es vivir como las flores. Deja que la esencia de esta lección se arraigue en ti y te permita florecer por encima del lodo de la discordia, regalando al mundo la fragancia de tu paz y tu bondad, tal como lo hacen las flores con cada amanecer. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos invita a encontrar la paz en Dios, una paz que es incomprensible para el mundo y que protege el corazón y la mente en medio de las situaciones de la vida. La enseñanza se alinea con la idea de vivir como las flores en la reflexión, manteniéndose bello y puro en un entorno a menudo hostil y dejando que la serenidad divina preserve la esencia de uno frente a la agitación exterior. La relación perfecta no existe. Sé que en algunos momentos el camino del amor parece estar lleno de espinas. Hay días en los que quizás desees salir corriendo, días en los que las dudas te asaltan y te preguntas por qué estás aquí. ¿Por qué elegiste compartir tu vida con esta persona? Es normal tener esos momentos de incertidumbre. Esos instantes en los que los problemas parecen montañas inescalables. Pero, ¿sabes qué? Es la adversidad donde el amor se prueba y se fortalece. No hay tal cosa como una relación perfecta. Eso es un mito. Los desafíos siempre estarán presentes, porque somos seres humanos, y los humanos somos imperfectos. Pero es nuestra imperfección la que también nos hace bellamente únicos. Las parejas que prosperan son aquellas que no huyen de los problemas, sino que los enfrentan juntos, mano a mano, corazón con corazón. Las crisis no surgen de la nada, son el reflejo de nuestras inseguridades, nuestras diferencias y nuestras necesidades evolutivas. Sí, la monotonía puede asomarse en cualquier momento y la rutina puede sentirse como una jaula. Pero no son la sentencia final, son solo indicadores de que es momento de reinventarse, de explorar nuevos horizontes juntos. Innovar, crear nuevas experiencias, salir a bailar bajo la lluvia, planear un viaje espontáneo o simplemente disfrutar de un café en silencio. Son formas de reavivar la chispa, de recordar por qué eligieron estar juntos en primer lugar. El tiempo no se detiene y a veces los proyectos personales o el trabajo pueden crear una brecha entre ustedes. Pero recuerden, siempre hay un momento para el amor. Siempre hay espacio para nutrir ese lazo especial que comparten. Cada minuto juntos es una oportunidad para fortalecer su unión, para demostrar que están ahí el uno para el otro, en las buenas y en las malas. La confianza es el cimiento de todo amor duradero, y una vez quebrada, requiere un esfuerzo titánico para ser restaurada. Así es que cuídenla como el tesoro que es.
Si han atravesado tormentas de engaños o infidelidades y han decidido perdonar, es vital dejar atrás el pasado. No permitan que las sombras del ayer oscurezcan la luz de hoy. El perdón verdadero es liberador y es el primer paso hacia un futuro lleno de posibilidades. Amar significa aceptar y celebrar el cambio. Entender que el tiempo transforma y que es necesario aprender a amar lo que son ahora, no lo que eran antes. El secreto de una relación duradera radica en aprender a soltar, en comunicarse abiertamente y en amar sin condiciones, incluso cuando los días no son tan soleados. Con la persona correcta a tu lado, cada desafío se vuelve una oportunidad para crecer juntos, para fortalecer ese lazo único y especial que los une. No todos los días serán fáciles, pero cada día es una nueva oportunidad para amar, para elegirse y para construir esa bella historia que es única entre ustedes. Y recuerden, como dice en 1 Corintios 13, 7 al 8, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.